¿Cómo te presento, mi Meño? ¿Manuel Larios o Meño Larios? Meño Larios, pues, yo creo que por Manuel Ya ni te conozco. ya no me acuerdo de ese nombre. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Platícanos, van a lanzar o ya lo lanzaron el podcast Transportista, tú y Diego Sorno. Sí, claro. Este nuevo material. Pues primero de entrada un agradecimiento, Luis Alberto, por el espacio aquí en la radio en este día que pues es un día importante para nosotros en Detective, en la plataforma productora en la que trabajo. Después de un par de años estamos lanzando nuestro primer podcast. Es la historia sobre un piloto aviador que durante más o menos 30 años estuvo viviendo dos vidas, ¿no? Una vida donde pues él pilotaba aeronaves, taxis aéreos, taxis privados, taxis de carga, bueno, aviones de carga, y al mismo tiempo llevaba pues esta vida cercana al narco, al transporte de cocaína, ¿no? Él pues nos va contando su historia desde una prisión, nos contacta Detective hace un par de años. Yo empecé a platicar con él alrededor de 3-4 meses, siempre eran llamadas, le llamo una conversación clandestina, ¿no? Porque estuvimos hablando durante 3 o 4 meses hasta que la misma forma él tenía un teléfono en su celda que tenía ahí escondido y que llamaba de noche, me ponía un mensaje, empezamos a hablar, empezamos a platicar y yo empecé a reportear su historia, que pues a la vez es la historia de cómo el narco se fue expandiendo en México, ¿no? A través de la corrupción, a través de la violencia, a través de todos estos mecanismos, pero también de mecanismos económicos donde hay pilotos pues que por cuestiones no tanto a veces de necesidad, sino más por el glamour que a veces puede dar el narcotráfico, entran a eso y a nosotros nos pareció interesante consignar la historia porque pues creemos que es una ventana a un submundo oculto, ¿no? El mundo de la aviación y toda esta relación que tiene pues como medio de transporte para la industria del narco, que es una industria meramente comercial, muy, muy manchada por la violencia, ¿no? Y por todos estos temas. Y bueno, el hecho de que la persona esta transportista, le llamamos, esté en prisión en Estados Unidos y desde ahí nos hable y desde ahí platique con nosotros y con un total descaro nos cuente sus historias, sus aventuras, sus problemas, sus turbulencias, ¿no? En estos 30 años de carrera al servicio de diferentes cárteles y diferentes narcos, pues nos pareció una historia que valía la pena contar porque de alguna forma también cuenta el submundo de las prisiones en Estados Unidos, que no es perfecto, como muchas veces ellos quieren hacer parecer, ¿no? Entonces también hay un diálogo que se va nutriendo y que le damos un formato de podcast, pues porque era como una conversación telefónica que se fue alargando a lo largo de 11 meses y hoy termina en un producto que está ya disponible para escuchar en podcast. Son 8 episodios de la serie que se van a estar transmitiendo uno por semana. Órale, 11 meses estuviste hablando con él. 11 meses. Sí, hablando con él hasta hace más o menos 10 meses dejamos de tener comunicación. Ya no, supongo yo que ya no tiene el teléfono. Wow. Se cortó de repente la comunicación en algún momento, sobre todo cuando estuvo la pandemia, como que él tenía, en algún momento me dijo que no podían salir de la celda, entonces tenía mucho más tiempo para hablar y fue cuando fuimos haciendo una inmersión en su historia, fuimos pidiendo todos los documentos de sus juicios, tiene juicios en Estados Unidos, tiene investigaciones en México, investigaciones abiertas en Venezuela, pues como que fue dejando muchas pistas y nos pareció un personaje también muy interesante porque, pues, como te digo, sus dos vidas llegaron a ser 4 porque cambió de identidad varias veces lo iba persiguiendo a la autoridad y es una persona que, pues, que hasta en prisión sigue burlándose de la ley y de las autoridades, ¿no? Y eso nos pareció como interesante para consignar, ¿no? Su historia como parte de esta historia del narco, que, bueno, es un tema que permanentemente está en los relatos, en las crónicas periodísticas. O sea, reconstruyeron pues toda su vida, todo lo que hizo él con los cárteles que trabajó, 30 años, y te das a lo mejor santo y seña de con quién lo hizo. Sí, va contando a través de la historia pues cómo él se involucra con diferentes capos que en algún momento fueron los más buscados. Si bien él no era quien operaba, digamos, los acuerdos de corrupción, sí le tocaba a veces ser intermediario, llevar dinero a policías, a militares, etcétera. Entonces sí, a lo largo del podcast, pues de estos 8 episodios, él nos va contando cómo eran los acuerdos, cómo se va moviendo, a pesar, dice, PRI, PAN, PRD, el gobierno que haya
O sea, la corrupción siempre está ahí, los sobornos, pues el intercambio de favores, ¿no? Y eso hace pues que una persona que parecía ser un empresario normal, ¿no? Nos habla también de esta parte o de esta parte del organigrama del narco como, sí, como una industria, ¿no? Que genera tantos millones de dólares y que se habla mucho de la violencia, de los sicarios, pero también hay gente de clase media, él estudió en Estados Unidos, bilingüe, etcétera, ¿no? Entonces son perfiles que regularmente no dan entrevistas y menos de viva voz. Entonces es un testimonio pues muy interesante, ¿no? Porque sí es él contando la historia y soltando nombres. Entonces yo a veces también, o sea, me quedaba sorprendido pues, ahora sí que el cinismo, el descaro con el que cuenta las cosas, pero él no se asume como un narcotraficante, ¿no? Él se asume como transportista y dice, soy un profesional de la logística y del transporte y yo a eso me dedicaba y a eso me dediqué durante 30 años. Pero bueno, eso lo llevó a tener hoy una condena en prisión pues que lo tiene encerrado, pero pues, bueno, hasta el año pasado todavía podía mantener comunicación con el exterior. Me dio risa el profesional de la logística y Sí, transporte. así él se asume, ¿no? O sea, él dice que si tuviera que transportar otra cosa lo haría, pero pues que este es un negocio más rentable y que él no tenía empacho en llevar ese producto cerca de las narices de los estadounidenses, porque principalmente transportaba cocaína. Oye, ¿dónde está él encerrado? Está en Carolina del Norte, en Estados Unidos, cerca ya de Washington. ¿Él es que colombiano, mexicano o No, colombiano? es mexicano, es un piloto mexicano, estudió aviación en Estados Unidos. Bueno, el primer episodio que hoy se estrena en iHeart, en la plataforma de iHeart, que hicimos con Detective, con otro productor de Estados Unidos que se llama Exile, fue como una alianza y que, pues sí, él tiene una condena de 13 años, ya lleva 10, Ujú. ya está pronto a salir, fue sentenciado por conspirar para traficar cocaína y por falsificar matrículas de aeronaves estadounidenses. Ahí hay otro tema, ¿no? Él compraba naves en Estados Unidos, las traía para acá, les movían las placas y las usaban otra vez para regresarlas o para acercar el producto, ¿no? Las bajaban a Colombia, a Venezuela y las traían de vuelta pues ya cargadas, ¿no? La industria paralela también aceitada que funciona, ¿no? A nivel internacional y pues obvio, somos este país tan adaptable a estos negocios. ¿Y por qué verlo? ¿Por qué escucharlo? Y que le digas a la gente que obvio esta entrevista se va a subir después a toda la plataforma y todo el despliegue. ¿Por qué escuchar este producto de Detective y ustedes qué han hecho? Yo creo que es una historia que se puede escuchar y que te ayuda. Bueno, le hicimos en medio de la pandemia. Él alguna vez me dijo, ahora sí están sufriendo lo que yo sufro y lo que sufrimos todos los prisioneros. Digo, pues ellos tienen una condena por, obviamente, violar la ley, ¿no? Pero dice, ahora que están ustedes encerrados, es una historia en la que él como narrador yo lo voy ayudando a que cuente su historia. Entonces es como una larga entrevista y porque nos retrata una época, ¿no? Una época que terminó, pero también una época o un negocio que sigue, un negocio prohibido que sigue y que sigue generando tanta violencia y que justo él empieza en una época en que esto se empezó a hacer masivo, en que se empezó a extender. Y bueno, porque creo que es pues un viaje para los oídos, ¿no? Y una historia que nos ayuda, es informativa, es entretenida y también invita a la reflexión sobre estos mundos oscuros que a veces no vemos, ¿no? Esos submundos que están detrás de la realidad y que es lo que siempre estamos buscando en Detective, historias para contar y para que nos den como otros enfoques, otros ángulos de la realidad que vemos en apariencia a veces, ¿no? Y narrada con con profesionalismo con ustedes, contigo. ¿Dónde está iHeart? ¿Cómo es? Es iHeartRadio, Ujú. también va a estar en Spotify y en Ah, Apple ok. Podcast. Donde tú escuches podcast seguramente va a estar ahí. Hoy en la mañana lo subieron. Pues estamos estrenando, estamos contentos y vamos a ver qué tal nos va en este despegue. ¿Cómo se va? Transportista, sí, O como sea, sí, si lo transportista. buscan en podcast, en cualquier podcast en el que Spotify, escuchen, en iHeart. Spotify, en iHeartRadio, que es la plataforma que nos está ayudando en la distribución en México y Estados Unidos. Hay una versión en inglés también que hizo el colega John Gibler, Órale. que van a salir simultáneos, o sea, vas a ver un capítulo en inglés, un capítulo en español, ¿no? Son versiones totalmente distintas. John nunca entrevistó al personaje porque pues se cortó la comunicación con él y entonces él va buscando a otra gente que lo visitó en la cárcel, a otros colegas periodistas de Venezuela, de Estados Unidos, de Colombia, que alguna vez tuvieron contacto con él y que publicaron parte de esa historia. Lo que hacemos en el podcast es como juntar todas las piezas de un rompecabezas que fue su vida y que a la vez es pues parte de la historia del narco no solo en México, sino en todo Norteamérica.
Así, transportista. Transportista. Perfecto, pues felicidades en verdad a ti, a Diego Osorno, por este gran trabajo que están haciendo en Detective y estos productos nuevos tan necesarios, una nueva narrativa, una nueva escuela, siempre lo he dicho, y hay que escucharlo, por supuesto, a transportista, y tú lo narras, ¿no? Sí, yo lo narro. Ahí me tuve que aventar como narrador, que no sé si mi voz sea adecuada, pero bueno, Por supuesto que le la es. echamos mucho esfuerzo. Por supuesto que la es. Qué gusto, Meño, en verdad, por este crecimiento y por todo lo que están haciendo, que hay que consumir en verdad Detective, todo lo que hacen ustedes en equipo. Creo que es muy importante porque es otra cosa muy diferente a lo que uno ve diario, así que vale la pena consumirlo. Transportista, Spotify, iHeartRadio Apple y en Podcast Apple y Podcast. pues donde escuches tus podcasts ahí seguramente lo van a tener al alcance de sus oídos. Órale, hay que Esperemos que darle sea un con viaje todo. entretenido. Así será, por supuesto que sí. Éxito, Sí. así ya está asegurado. Corte y vuelvo con la directora de Bienes y Concesiones del Gobierno de Sonora.